Hola a todas y todos, soy Fabrizio Lorusso, Trotamundos político aquí en el canal del amigo Jesús Escobar y el tema de la videocolumna de hoy es la indignación, es la preocupación, pero también la resistencia. ¿De qué? ¿De quién? Pues estamos hablando de la Sumud Flotilla, esa iniciativa global, la Global Sumud Flotilla internacional que tuvo ya una primera expedición importante en el Mediterráneo para alcanzar las costas de Gaza en contra de los ataques militares de Israel, ¿no? Una flotilla pacífica que lleva ayuda humanitaria y sobre todo intenta visibilizar el genocidio que se está perpetrando a la fecha actual, que no acabó con el supuesto alto al fuego, desde el 7 de octubre del 2023 y que en octubre del 25 pues implicó un viaje por el Mediterráneo, luego hay partes, hay momentos por tierra en que participan brigadas de centenares de activistas, incluso parlamentarios, periodistas de todo el mundo, incluyendo, claro, un contingente mexicano, un contingente, por ejemplo, de mi propio país, italianos, ¿no? En esta ocasión, pues había mexicanas, bueno, Violeta Núñez también entre ellas, ¿no? La periodista de Rompeviento TV y académica de la UAM, y otras compañeras, compañeros, y sobre todo, bueno, hablaba, en el caso italiano fue un periodista del Fatto Quotidiano, un periódico nacional crítico con el gobierno, fue también un parlamentar, digamos, un congresista europeo, ¿no? Pero que era el único, de hecho, en este sentido, y centenares, más de 400 personas. Y justo esta semana, a partir del martes, que se da su captura, pasado más bien, ¿no? Que se da su captura en aguas internacionales, violando el derecho internacional por parte de la Marina de Israel, empieza una serie de torturas, vejaciones, eh, en contra de las personas que integran la flotilla, como digamos no estábamos acostumbrados en el sentido, al menos en el llamado mundo occidental. Cuando ya estas prácticas se dan, digamos así, en casa, por así decirlo, en Europa, en el norte global, el impacto es mucho mayor y sin embargo el pueblo palestino vive vejaciones desde hace más de 70 años y particularmente en los últimos tres ha vivido justo un genocidio con más de 70.000 personas asesinadas y más de 20.000 niños, niñas asesinadas. Entonces, y en que se tiene un porcentaje de población, se habla de unas 10.000 personas encarceladas injustamente o sin cargos, incluso en prisiones israelíes, que viven lo que las y los activistas han experimentado, o sea, la tortura permanente toda su vida, ¿no? Y no solamente 48, 72 horas, como fue el caso. Y aún así es un impacto gravísimo. Inmediatamente escuchando los relatos, ¿no? Vayamos primero a lo de la semana, que han sido ahora que acaban de justamente en el fin de semana de estar, empiezan a llegar a sus respectivos países y a recuperar las fuerzas para dar su rueda de prensas, para poder platicar con los periodistas y la opinión pública, incluso los gobiernos de cada país, las vejaciones sufridas, se habla de más de 50 tipos de formas de torturar, ¿no? En las cuales el ejército israelí es sumamente experto, tanto es así que por más de medio siglo han capacitado a las fuerzas militares de medio mundo, incluyendo las latinoamericanas, en contrainsurgencia, espionaje y técnicas de tortura. Lo cual, como decía yo en otra columna, crea a Israel como un estado canalla y gandalla, ¿no? Para el resto del mundo, como lo ha sido Estados Unidos. Entonces,
más que esos estados, presuntos estados canallas, como Irán, Corea del Norte, Venezuela, etcétera, designados desde el norte global o las potencias imperialistas hacia el sur. Y en cambio la realidad nos habla de justamente otros estados gandayas en la historia, ¿no? No digo que haya buenos y malos, yo creo que todos tienen justamente sus tintes, pero estamos vivenciando en carne viva de las personas directamente ahora esta situación a partir del genocidio, al ataque ilegal en aguas internacionales de una caravana marítima. Entonces, bueno, a partir de su encarcelamiento, ellos vivieron primero una desaparición forzada, es decir, privación de la libertad, negación del paradero y la incomunicación por 1, 2, 3 días en promedio de todas y todos los activistas. Bueno, invito simplemente a escuchar y ver los relatos, ¿no?, del contingente mexicano e internacional que van a estar, yo espero que por mucho tiempo, en la memoria, pero también en los medios de comunicación. Porque su misión fue un éxito, en el sentido de que sí logra otra vez, entre que hablamos de Irán, de Ucrania, de la inflación o de temas internos, finalmente nuevamente llamar, ¿no?, la atención global sobre el genocidio todavía en curso y entonces sobre el fascismo imperante en Israel, sobre todo en el gobierno israelí. No digo que no haya oposiciones, una opinión pública todavía mayoritaria en el tema de la represión a los palestinos como tal o a las operaciones militares, ¿no?, que claro que allá no conceptualizan como genocidio lo que están haciendo, y en cambio tienen en su propio territorio verdaderos campos de concentración. Es un cortocircuito de la historia poder hablar hoy de campos de concentración, torturas, desaparición forzada y genocidio justo en el país y con el pueblo que sufrió quizás el mayor o el más emblemático de los genocidios en el siglo XX por obra del régimen nazi. Entonces, este cortocircuito, que incluso cuesta trabajo poderlo, la verdad, platicar en la videocolumna como tal, nos lleva, de todos modos, a tomar posición y postura. Lo cual ojalá pase pronto también en términos del gobierno mexicano, particularmente la Secretaría de Exteriores, con Roberto Velasco, no ha pronunciado, no ha platicado, no ha hablado de este tema, ¿no? Lo cual a estas alturas empieza a despertar ciertas sospechas, ¿no? Es decir, empieza a verse como una franca forma de blanda, digamos, de reaccionar, pero sobre todo de no reaccionar, y una forma de colusión con el propio país, Israel, y su gobierno sobre todo. Cabe mencionar ahí también, se ha tendido a personalizar mucho. No, pues fue solamente el ministro de la Seguridad, ¿no? El ministro de la Seguridad, Ben-Gvir, quien aplicó esto y no todo el gobierno de Netanyahu. El gobierno de Netanyahu parece salir incluso avergonzado, ¿no? Este gobierno que funciona desde el 2022 con la alianza con dos ultras derechistas, Bezalel Smotrich, ¿no?, con sionismo religioso, y en el Congreso Itamar Ben-Gvir, ¿no? Su partido es Poder Judío, que son los extremos. No, todo el gobierno está avalando esto, en realidad, incluyendo Netanyahu, y están en campaña electoral, además. Ese es el otro factor que a veces no vemos. Es decir, están jugando a quien es o el más duro del lado de los ultras para no perder votos y ese consenso que habían ganado, sino ampliarlo, por un lado, y por otro lado, quien en cambio se presenta ante la opinión pública mundial como una especie de parte conciliadora, que sería Netanyahu, imagínense, ¿no? Pero estos son los juegos internos. En cambio, en la parte de los juegos internacionales, entre comillas, pues ahí tenemos
algo que me recuerda de cerca lo que han vivido las y los compañeros de la Sumut Flotilla ahora es la experiencia eh, y la historia del G8 de Génova, que fue la mayor violación a derechos humanos masivas en la Europa occidental después de la Segunda Guerra Mundial, en palabras de Amnistía Internacional, que fue en el julio, ¿no? Del 19 al 21 de julio del 2001, cuando fue asesinado por un policía el activista Carlo Giuliani, ¿no? Del movimiento de los desobedientes, bueno, sobre todo, digamos, por otra globalización, ¿no? O no global, le decían, pero un movimiento social para otro mundo posible, básicamente altermundista, en esa manifestación en Génova, y luego la represión subsecuente de la Escuela Díaz, en que la policía pues literalmente quebró cabezas, huesos, costillas, incluso en contra de ancianos, ancianas, de personas adolescentes, menores de edad, con detenciones arbitrarias, etcétera, en donde incluso muchos policías de ese operativo, a la manera más fascista. En ese entonces estaba el gobierno de Silvio Berlusconi, también de centro derecha, pero que en esa represión mostró justo el aspecto todavía fascistizado de una parte de las fuerzas del orden y del sistema que los premió después, ¿no? También hubo algunas condenas, tampoco cayó todo en la impunidad, pero digamos que el resultado fue mínimo respecto de lo que pasó. Bueno, esta historia se vuelve a repetir, pero en proporciones mucho mayores y con ese cortocircuito de la historia, porque a hacerlo pues es un gobierno, claro, cada vez más sionista, pero un gobierno de un país formalmente considerado democrático, incluso incluido de alguna manera en el consenso de las potencias occidentales, y que sin embargo ahora cada vez más y con el genocidio las pone en jaque, en una situación en que ellas mismas, por ejemplo Italia, España, bueno, varios países europeos salieron a pronunciarse. Ahora, medidas en contra del gobierno de Netanyahu. Y a pedir el resguardo de sus ciudadanos. Pero llega hasta ahí. Están proponiendo apenas el gobierno Meloni en Italia apenas unas sanciones individuales contra Ben-Gvir y eventualmente alguna pequeña sanción que ya estaba ahí en el tintero comercial en contra de Israel, que no le va a impactar en lo más mínimo y va a salvar la conciencia frente a las opiniones públicas de los gobiernos, particularmente de los de ultraderecha que apoyan a Donald Trump y apoyan a Ben-Gvir o bueno, sobre todo el gobierno de Netanyahu como tal. Entonces, bueno, esta es un poco la situación allá y me esperaría de México, claro, una reacción más firme, ¿no? Ojalá los testimonios y los encuentros que pudieran tener las activistas de la Sumut Flotilla aquí en México con la presidenta o la secretaria de Gobernación, el secretario de Exteriores, vuelvan a sensibilizar. Sabemos que conocen del tema, pero ya hay miedo de que en las siguientes acciones pues ya salga el ejército de Israel literalmente a matar a las personas, ¿no? Esta vez hubo una escalada tremenda respecto del octubre del año pasado con la represión y el tipo de torturas, las desapariciones que cometieron en territorio israelí, llevándose de aguas internacionales a un barco que iba a ir a Gaza, no iba a ir a Israel, evidentemente, pero prácticamente secuestrándolos, destruyendo la flotilla y el cuerpo de las personas, ¿no? Entonces, bueno, en contra de la criminalización del activismo, del genocidio, es un poco esta columna de hoy. Traté de trazar algunos elementos de las elecciones internas de Israel, la tibia reacción, incluyendo la de México y aún más de los países europeos aliados concretamente de Israel y claro, de Estados Unidos también. El hecho de que sí se llama la atención finalmente de nuevo sobre estos hechos como parte del genocidio también y del clima que se vive ahí. Habrá elecciones en otoño en Israel. No esperaría muchísimo de resultado, independientemente de qué coalición centro-derecha, centro-izquierda, los ultras fascistas, etcétera, vaya a ganar. Pero pues Israel está cumpliendo un plan de ocupación colonial, apartheid y básicamente de exterminio de larga data, ¿no? O sea, independientemente de los últimos
2, 3 años, que ese es el peligro, ya es un peligro para el mundo y para las y los ciudadanos activos del mundo que intentan sensibilizar sobre eso. Imaginen entonces lo que viven día tras día, estas torturas de 2, 3, 4 días padecidas por los activistas, pero lo que viven de toda una vida los pobladores, ¿no? De la faja de Gaza, de la franja de Gaza y de Cisjordania, que están siendo ya de plano también desplazados forzadamente desde el 48, pero con un gran incremento ahora de la colonización, las sanciones en contra de los colonos o los productos que venden los colonos a Europa no van a funcionar. Y entonces, bueno, ¿quién y cómo se va a parar esto? Esta es la gran pregunta que dejo aquí irresuelta, pero sincera y preocupada, como dije al inicio de la videocolumna. Nos vemos en la siguiente, les mando un abrazo.